Era un día cálido y soleado en un pequeño pueblo de Italia, en una región conocida por sus paisajes montañosos y su aire fresco. El joven Matteo vivía en una granja antigua, rodeado de colinas verdes y vastos campos de olivos. Su vida era tranquila, como la de cualquier niño que crecía en el campo, pero algo en la historia de su familia lo inquietaba profundamente. Desde pequeño, Matteo había escuchado historias sobre un extraño altar que se encontraba en una parte remota de la granja. Según su madre, nunca debía acercarse a esa zona, pues algo oscuro y desconocido habitaba allí. Sin embargo, la curiosidad de Matteo creció con los años, y un día, decidido a descubrir la verdad, se adentró en el bosque que rodeaba la propiedad. A medida que caminaba entre los árboles, el aire se volvía más pesado y una sensación extraña comenzó a invadir su cuerpo. El lugar parecía tener una energía diferente, como si el tiempo mismo se detuviera en ese rincón apartado del mundo. Tras unos minutos de caminar, llegó a un claro donde, entre las sombras, se encontraba el altar. Era una estructura simple, pero ominosa, hecha de piedra antigua y cubierta por musgo. A su alrededor, pequeñas velas rotas y restos de ofrendas dejaban claro que algo o alguien había estado allí antes. Un escalofrío recorrió la espalda de Matteo al acercarse, pero la fascinación por el altar lo mantuvo allí, como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo. Sin embargo, justo cuando extendió la mano hacia una de las piedras del altar, una sombra apareció frente a él, bloqueando su camino. Matteo dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Una figura fantasmal, con una presencia inquietante, se materializó en el aire frente a él. La figura tenía una mirada vacía, como si estuviera perdida entre dos mundos. El joven intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándolo solo en el claro, con el miedo corriendo por sus venas. En ese momento, Matteo sintió que algo había cambiado para siempre dentro de él. La noche siguiente, Matteo no pudo dejar de pensar en lo sucedido en el claro. El altar, la figura fantasmal, todo parecía una pesadilla, pero los recuerdos seguían vivos en su mente, como una presencia palpable. Decidió contarle a su padre, Giovanni, lo que había experimentado, pero Giovanni, un hombre de carácter fuerte y escéptico, no lo tomó en serio. Matteo, hijo, esas son tonterías. La gente del pueblo siempre habla de esas cosas, pero no debes dejarte influir por ellas. No hay fantasmas en esta tierra, le dijo Giovanni mientras reparaba las herramientas en su cobertizo. Pero Matteo no podía quitarse la imagen de la figura de la sombra de la cabeza. El miedo seguía creciendo en su pecho, y cada vez que se acercaba al lugar del altar, sentía como si algo lo estuviera observando desde las sombras. No podía dormir, y el frío le recorría la espalda cada vez que cerraba los ojos. Una noche, después de cenar, Matteo decidió regresar al altar, impulsado por la necesidad de entender qué era lo que realmente ocurría. Esta vez, no iba solo. Su mejor amigo, Luca, que siempre había sido curioso y valiente, lo acompañó. Si dices que has visto algo, quiero verlo yo también, le dijo Luca con una sonrisa burlona, aunque su tono estaba cargado de cierta inquietud. El aire estaba aún más pesado que la última vez. A medida que se adentraban en el bosque, los sonidos del mundo exterior parecían desvanecerse, y el silencio lo envolvía todo. No había ni un solo animal que rompiera la quietud, lo que hacía que la atmósfera fuera aún más extraña. Finalmente, llegaron al claro. El altar estaba allí, como lo recordaba Matteo, pero algo había cambiado. Las velas rotas habían sido reemplazadas por otras nuevas, y había un olor extraño en el aire, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Matteo miró a su alrededor, sintiendo que la tensión en el aire aumentaba. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos, un crujido de ramas. Luca giró rápidamente, pero no había nada. La oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. Un escalofrío recorrió la columna de Matteo mientras, sin pensarlo, se acercaba al altar. «Matteo». «No», gritó Luca, pero fue demasiado tarde. Matteo ya estaba de pie frente a la piedra, tocando una de las inscripciones que había en ella. En el instante en que sus dedos rozaron la superficie, el aire se volvió frío y el cielo, antes claro, se oscureció de golpe. Una sombra apareció frente a él, más grande y más sólida que la vez anterior. La figura emergió del altar como una niebla espesa, tomando forma humana. Esta vez, no desapareció. En su lugar, avanzó lentamente hacia ellos. Luca, paralizado por el miedo, retrocedió, mientras Matteo sentía una extraña mezcla de terror y fascinación. La figura no dijo nada, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Matteo intentó moverse,
pero su cuerpo no respondía. En ese momento, la sombra levantó una mano, señalando hacia el bosque oscuro. Era como si le estuviera dando una orden silenciosa, una invitación a seguirla hacia algo más allá de la comprensión humana. La sombra señaló el oscuro bosque con su mano espectral, y el aire alrededor de Matteo se volvió espeso, como si el mundo mismo estuviera congelado en el tiempo. El corazón de Matteo latía con fuerza en su pecho, pero no podía apartar la vista de la figura. Luca, tembloroso, intentó tomar su brazo para alejarlo, pero Matteo, como si estuviera bajo el control de una fuerza invisible, no se movió. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Luca con voz temblorosa, su tono cargado de miedo, pero la figura no respondió. En lugar de eso, avanzó un paso más hacia Matteo, su rostro envuelto en una oscuridad impenetrable. Finalmente, la sombra habló. Su voz era baja, casi susurrante, pero al mismo tiempo profunda y resonante. «El altar fue solo el comienzo», dijo. «Lo que has tocado ahora desatará lo que está sellado». Las palabras flotaron en el aire como un eco que se desvaneció rápidamente. Un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de Matteo, y en ese mismo instante, el cielo se oscureció aún más, cubierto por nubes negras que no habían estado allí antes. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las ramas de los árboles crujían como si algo invisible las estuviera arrancando de raíz. Luca, ya sin poder soportar el miedo, comenzó a correr hacia el bosque, gritando. Pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, el suelo bajo sus pies se abrió de repente. Matteo escuchó el grito ahogado de su amigo y giró para verlo caer en la oscuridad. Sin pensarlo, Matteo intentó correr hacia él, pero algo lo detuvo. Era la sombra. Él no podrá escapar. «Y tú tampoco», dijo la figura con una calma aterradora. La niebla que la rodeaba parecía envolver a Matteo, haciendo que su visión se nublara y su respiración fuera más pesada. «Matteo, escúchame», continuó la sombra. «La maldición que hemos dejado atrás ha sellado tu destino al despertar lo que estaba prohibido». La figura levantó la mano y, al instante, Matteo vio a su amigo Luca emerger de la oscuridad, pero algo había cambiado en él. Sus ojos, ahora vacíos y sin vida, brillaban con un fulgor antinatural. Su piel, antes humana, parecía desmoronarse, como si al mismo tiempo estuviera devorando su cuerpo. «Luca», gritó Matteo, corriendo hacia él. Pero Luca no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia él, con pasos lentos pero decididos, como si fuera una marioneta controlada por la misma oscuridad que los rodeaba. El miedo recorrió el cuerpo de Matteo, pero no podía apartarse. En ese instante, recordó las historias que su madre le había contado sobre los espíritus antiguos y las maldiciones que podían atar a las almas a este mundo, condenándolas a vivir en una eternidad de sufrimiento. La sombra, al ver su desesperación, comenzó a reír, una risa baja y macabra que resonó en la noche. «No hay vuelta atrás», dijo con voz temblorosa de maldad. «Vuestros destinos ya están sellados». Matteo, con el corazón en la garganta, observó cómo la figura desaparecía en la niebla, dejándolo con Luca, ahora transformado en algo irreconocible y aterrador. Matteo sentía que el aire se le escapaba de los pulmones mientras observaba a Luca, o lo que quedaba de él. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad inhumana, y sus movimientos, aunque lentos, eran tan precisos como los de una criatura que ya no formaba parte del mundo de los vivos. El miedo se apoderó de Matteo, pero en lo profundo de su ser, sabía que no podía dejar a su amigo en ese estado. Tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. Luca comenzó a avanzar hacia él, sin decir una palabra, como una sombra que no tenía voluntad propia. Matteo, paralizado por el horror, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había dejado completamente inmóvil. La única cosa que podía hacer era mirar a los ojos vacíos de Luca y escuchar su respiración pesada y ralentizada, que sonaba como si el mismo infierno estuviera respirando a través de él. De repente, Matteo recordó las palabras de la sombra. «La maldición que hemos dejado atrás ha sellado tu destino al despertar lo que estaba prohibido». ¿Qué significaba eso? ¿Qué había liberado al tocar el altar? La respuesta llegó a él como un relámpago en medio de la oscuridad. El altar no solo era un punto de poder, sino también una puerta. Una puerta que, al abrirse, había liberado a aquellos atrapados entre los dos mundos. Y ahora, él mismo era parte de ese juego macabro. La figura de Luca, acercándose lentamente, parecía desmoronarse aún más a medida que avanzaba. La piel de su rostro se estaba cayendo en tiras, dejando ver una carne putrefacta bajo ella, como si el tiempo mismo lo estuviera desintegrando. Los ojos de Luca, ahora completamente negros, brillaban con una intensidad maligna.
y su cuerpo comenzó a emitir un sonido extraño, como el crujir de madera vieja bajo una presión insostenible. Matteo, finalmente liberado del terror que lo había paralizado, dio un paso atrás y, de forma instintiva, comenzó a correr. Corría tan rápido como podía, sin mirar atrás, a pesar de escuchar los pasos de Luca resonando detrás de él, como un eco en la oscuridad. El viento soplaba con fuerza, y la niebla se espesaba a su alrededor, volviendo todo aún más opresivo. Después de lo que pareció una eternidad, Matteo llegó al borde del bosque, donde la luz de la luna comenzaba a filtrarse tímidamente entre las copas de los árboles. Pero la calma no le dio alivio, ya que sabía que algo mucho peor le esperaba. Había desatado la maldición, y ahora la sombra lo estaba observando desde las sombras, aguardando su siguiente movimiento. Al mirar alrededor, vio un antiguo camino que llevaba hasta una pequeña iglesia en la colina. Matteo, en su desesperación, decidió dirigirse allí, con la esperanza de encontrar alguna respuesta o refugio. Mientras corría, podía escuchar los susurros de la sombra y la risa distante de Luca, que aún seguía persiguiéndolo. Al llegar a la iglesia, una puerta de madera antigua se abrió de golpe con un crujido aterrador. Matteo, sin pensarlo, entró, buscando refugio en la oscuridad del interior. La iglesia estaba vacía, pero una extraña sensación de quietud lo rodeaba. El aire estaba pesado, como si algo estuviera esperando. En el centro de la iglesia, iluminado solo por la luz de la luna que entraba a través de una ventana rota, había un altar. Este altar no era como el de la granja, sino que parecía aún más antiguo, cubierto de símbolos que Matteo no podía entender. Pero algo en él le decía que este lugar tenía el poder de sellar la maldición. Con el corazón acelerado, Matteo se acercó al altar, sintiendo como el tiempo se detenía a su alrededor. Sabía que solo había una oportunidad para detener lo que había comenzado. Sin embargo, el mismo mal que había liberado en la granja estaba ahora con él, acechando en cada sombra, esperando el momento en que bajara la guardia. Matteo se acercó al altar en la iglesia, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La oscuridad a su alrededor parecía más espesa, y el aire se volvía más frío a medida que se acercaba al centro del templo. En la mente de Matteo solo había una idea. Debía detener la maldición que había desatado, pero no sabía cómo. A medida que sus pasos lo llevaban más cerca, comenzó a notar los símbolos grabados en las paredes y en el altar. Eran símbolos antiguos que parecían pertenecer a un culto olvidado, uno que había rendido culto a seres más allá de la muerte. Un sudor frío recorrió su frente al darse cuenta de que esos símbolos no solo servían para invocar, sino también para sellar. ¿Pero cómo podía usarlos? Justo cuando se inclinaba para observar los grabados con más detalle, un ruido sordo resonó en el pasillo detrás de él. Matteo giró rápidamente, y allí, en la penumbra, vio a Luca, su amigo, que ya no parecía humano. Su rostro, casi irreconocible, estaba cubierto de cicatrices y marcas de descomposición, y su cuerpo, aunque aún mantenía la forma humana, parecía estar cayéndose a pedazos. Los ojos de Luca, ahora completamente negros y vacíos, no reflejaban nada más que la oscuridad misma. «Matteo», dijo Luca con una voz profunda y distorsionada, un eco que no parecía provenir de él, sino de algo mucho más antiguo. «No puedes escapar. Ya has tocado lo que no debías. No hay vuelta atrás». Matteo, temblando de miedo, intentó retroceder, pero sus piernas se negaron a moverse. La figura de Luca avanzaba hacia él, y con cada paso, el aire se volvía más denso, como si el mal que había desatado lo estuviera envolviendo. El altar detrás de él parecía pulsar, como si estuviera vivo, esperando que Matteo tomara una decisión. «Si lo sellas, perderás lo que más amas», susurró Luca, acercándose aún más. «Este es el precio». Matteo, con el corazón lleno de desesperación, miró a su amigo, que ahora era un espectro de lo que había sido. Sabía que si no hacía algo, la maldición no solo consumiría su alma, sino también la de todos los que lo rodeaban. La figura de Luca se desvaneció momentáneamente en la oscuridad, pero Matteo sabía que solo era un truco. La verdadera amenaza estaba en el altar. Recordó las historias que su madre le había contado sobre los rituales antiguos, sobre el poder que residía en los sacrificios. Si quería sellar la maldición, tendría que pagar el precio más alto. Y sabía que, a pesar de lo que le costara, no tenía otra opción. Con una determinación renovada, Matteo se acercó al altar, ignorando el sudor frío que recorría su cuerpo. Tomó una de las viejas dagas que yacían sobre el altar, una daga ceremonial que parecía haber sido utilizada en ritos olvidados. La hoja brilló bajo la luz de la luna, reflejando un destello de esperanza, pero también de condena.
Este es el único camino, murmuró para sí mismo, mientras levantaba la daga sobre su brazo. En ese momento, escuchó la risa macabra de la sombra detrás de él, que parecía disfrutar de su sufrimiento. Con un gesto rápido, Mateo se hizo un corte profundo en la palma de la mano, dejando que la sangre cayera sobre los símbolos del altar. Un estruendo llenó la iglesia, y las paredes comenzaron a temblar. Los símbolos brillaron con una luz dorada, y la sombra, que había estado acechando, finalmente emergió de la oscuridad, tomando una forma completamente visible. Era la figura del ser que había comenzado toda esta pesadilla, el verdadero enemigo detrás de la maldición. «Es demasiado tarde», susurró la sombra con voz profunda y resonante. «Ahora todo pertenece a la oscuridad». La iglesia comenzó a desmoronarse a su alrededor, y Mateo sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Las paredes, antes sólidas, se agrietaron, y el techo se desplomó en un estruendo ensordecedor. Pero Mateo no retrocedió. Sabía que había hecho lo que debía hacer, aunque el precio fuera su vida. El sacrificio había sido necesario, y lo había sellado. La oscuridad lo envolvió por completo. El suelo de la iglesia se derrumbó por completo, y la oscuridad lo rodeó todo. Mateo sintió como si estuviera cayendo sin fin. Un vacío absoluto lo tragaba. Sin embargo, en el último segundo, algo lo sostuvo, una fuerza invisible que parecía provenir del mismo altar. No había dolor, solo una sensación de caída interminable. La luz dorada de los símbolos del altar comenzó a disiparse, pero en el aire flotaba una extraña vibración, algo que no podía identificar. Era como si la iglesia misma estuviera gritando en silencio, y la sombra, que había estado observando todo desde las sombras, comenzaba a desvanecerse, pero su presencia aún se sentía. Mateo, completamente inmóvil, sintió una presencia detrás de él, algo que lo observaba desde la oscuridad. No podía ver, pero sí sentir la mirada. Era el precio del sacrificio. La sombra había sido sellada, pero no destruida, como si su esencia hubiera quedado atrapada en algún rincón del mundo, esperando una oportunidad para escapar. De repente, un susurro le llegó al oído, suave, casi imperceptible. «Esto no ha terminado. No lo olvides. Te estoy observando». El aire se aclaró un momento, y Mateo vio, a lo lejos, la figura de Luca, o lo que quedaba de él. Su rostro ya no mostraba las marcas de la descomposición, pero sus ojos, aún oscuros y vacíos, reflejaban un profundo vacío, una eternidad perdida. Luca levantó una mano hacia Mateo, un gesto de despedida, o quizás de advertencia. La iglesia, por fin, pareció calmarse, pero el ambiente seguía cargado, como si algo estuviera suspendido en el aire. No había un cierre definitivo, solo un silencio ominoso. Con un último suspiro, Mateo dio un paso atrás, mirando el altar ahora vacío. Sin saber si la maldición había sido realmente sellada o solo contenida, comenzó a caminar hacia la salida de la iglesia, sin mirar atrás. Sabía que algo aún lo observaba, algo que esperaba su momento para resurgir. Al cruzar el umbral de la iglesia, Mateo se detuvo por un instante. La niebla que lo rodeaba parecía más densa que nunca, como si fuera parte de un sueño del que no podía despertar. Miró al cielo, donde las estrellas brillaban, pero con una luz tenue, como si algo en el universo estuviera cambiando. Y así, Mateo se alejó de la iglesia, sin saber si realmente había escapado del mal o si había sido parte de un ciclo que comenzaba de nuevo. El susurro de la sombra seguía en su mente, y mientras caminaba hacia lo desconocido, el silencio lo envolvía. La pregunta seguía en el aire. ¿Había vencido a la oscuridad o solo había hecho más fuerte su regreso? La historia, como la oscuridad misma, seguía viva, esperando a alguien más que, tarde o temprano, tropezara con lo prohibido.